Nacía en Sevilla el 10 de noviembre de 1835, la dama del espiritismo. La región de Andalucía acogía este espíritu en misión divulgadora. Sevilla, cuyo símbolo es la Torre de la Giralda, antiguo alminar moro transformado en campanario, con un adorno en su cima que gira con el viento, la Giralda. Una ciudad natal con un simbolismo perfecto. Amalia fue también una Giralda. Aprovechó el viento de la divulgación para expandir el espiritismo por todos los lugares de lengua hispana. Casi ciega desde la cuna, logró, a pesar de todas las dificultades de visión, con esfuerzo y talento, elevar el nombre del espiritismo y de la mujer espírita en España y en todos los países de lengua hispana. Amalia Domingo Soler fue una niña prodigio. Comenzó a escribir con solo 10 años y a los 18 publicó sus primeros poemas. Su literatura ganó el respeto de los críticos literarios, siendo reconocida hasta hoy como un talento de la lengua española. Mi hija nació en un hogar modesto. Cuando nació, yo ya era viuda. Mi esposo salió en un viaje y no volvió más. Vivíamos en dificultades, con un gran esfuerzo, debido a los problemas visuales que presentó desde el 8º día de vida. Pude enseñarla a leer y a los 2 años de edad ya practicaba la lectura. A medida que mi pequeña Amalia crecía, además de dedicarse a la lectura, también enseñé el oficio de la costura. Pude recurrir a un amigo farmacéutico cuyas fórmulas garantizaban de forma paliativa la visión de mi hija y su capacidad para trabajar. Mi madre fue el ángel bueno de mi infancia. Se consagró por completo a mí y no tuvo otro afán que el de hacerme feliz, velando para no descuidar ni siquiera mínimamente mi educación. Basta decir que cuando cumplí 2 años, comenzó ella la ardua tarea de enseñarme a leer, obteniendo como premio de su esfuerzo que a los 5 años yo leyera correctamente. Leía diariamente por 2 horas en voz alta. Nuestros espíritus se unieron de un modo tan admirable que solo con mirarnos adivinábamos nuestros pensamientos. No me casé y a los 25 años, con el desencarne de mi amada madre, comenzó una de las fases más difíciles de mi existencia. Por la opción de mantenerme soltera y no aceptar las invitaciones para ingresar en un convento, la vida se presentó desafiante. En pleno siglo XIX, sola y sin familia, tuve que desarrollar habilidades y resiliencia. Los pocos recursos con los que contaba mi madre prácticamente se agotaron en el tratamiento de mi salud. Tampoco tuve apoyo por parte de mis familiares paternos, ya que estos no mantenían buenas relaciones con nosotras. La orfandad fue uno de mis aguillones. Las dificultades de Amalia
se veían incrementadas por una coyuntura difícil en la España del siglo XIX. En esa época se vivía una grave crisis política, económica y religiosa. La ciudad de Sevilla era en aquel tiempo el principal puerto de acceso a los territorios de ultramar. Riquezas de todos los rincones fluían por sus almacenes y de allí seguían para financiar las incontables guerras que libraba la Casa Real Española. Fue en este proceso de declive que Amalia Domingo Soler experimentó su infancia y juventud. España, herida de muerte por las guerras napoleónicas y la pérdida de la mayoría de sus colonias americanas, aún convivía con la lucha por el poder en las estructuras palaciegas y una epidemia. La joven Isabel II, en 1833, asciende al poder siendo su madre, María Cristina, nombrada regente. Don Carlos, cuñado de María Cristina, no reconoce a Isabel II como reina, contando con el apoyo de parte del clero, grandes propietarios y parte del ejército, provocando conflictos cuyas secuelas aún se sentirían en el siglo siguiente. Consecuencia directa de tantas dificultades fue la penuria económica que caracterizó la vida de gran parte de la población española en el siglo XIX. Debido a la miseria y a la anarquía, esta también fue la época de los bandoleros andaluces, aproximadamente 1817 a 1850, grupos de bandidos que desde la Sierra Morena aterrorizaban los campos andaluces. Estas figuras folclóricas influenciarían la futura producción literaria de Amalia Domingo Soler. Ante las dificultades generales, las soluciones propuestas por mis familiares me fueron imposibles de aceptar. Ingresar al convento o un matrimonio arreglado con un señor de mucha más edad, en buena situación financiera. Así, opté por mudarme a Madrid, capital del país, con la esperanza de encontrar mejores condiciones para sobrevivir con mis poesías y en el intento de conseguir un trabajo modesto. Al llegar a la capital española, mis dificultades fueron inmensas. Llegué a pasar hambre y tuve que recurrir a instituciones de caridad, pues eran rarísimas las posibilidades de trabajo honrado para una joven pobre y desamparada. En ese periodo, en la desesperación del hambre y la soledad, llegué a considerar el suicidio. Incluso en la erraticidad, mi amor de madre me vinculaba a Amalia, acompañaba sus desafíos, me unía a ella en pensamiento en una noche de gran amargura. Ella había perdido incluso la noción de Dios y se debatía en la duda sobre mi paradero. Mi hija aún se encontraba distante del poder consolador de la creencia en la inmortalidad, del poder consolador y liberador del espiritismo. Me proyecté hasta ella. Cuando me vio, se avivó en ella el deseo de buscar el consuelo de una iglesia y regresar al camino reconfortante de la fe. Comenzó a frecuentar una iglesia luterana de Madrid. Las prédicas de la iglesia y el contacto con la religión le impulsaron a no desistir.
volvió a escribir versos, coser y a intentar levantarse nuevamente. El esfuerzo de escribir versos, los pequeños trabajos de costura, sumados a la difícil condición en la que vivía, empeoraron significativamente su visión. Y solo gracias al tratamiento realizado por un médico homeópata, el doctor Isern, se salvó de la ceguera definitiva. Fue también ese médico quien, por amorosa providencia divina, le habló por primera vez del espiritismo. Amalia, percibo tu entusiasmo por las cuestiones religiosas y tu insatisfacción con la escasez de esclarecimiento sobre la vida espiritual. Sé que tampoco te agradan los ritos y los dogmas católicos. Como sabes, soy ateo y materialista, un hombre de ciencia. Sin embargo, he oído hablar de unos locos, adeptos de una novedad llamada espiritismo. Te prestaré un ejemplar del periódico espírita El Criterio, editado por la Federación Espírita Española. Creo que en él encontrarás las respuestas que buscas. Amalia se entrega ávida a la lectura. Se convence de la verdad del espiritismo y busca mayor información. Estudia lo que llega a sus manos sobre la nueva doctrina. Para tener acceso a las revistas espíritas, comienza a escribir artículos para ellas. El primero de sus trabajos espíritas es una poesía para el periódico El Criterio, que aunque no fue publicada, le valió una carta del editor, el vizconde de Torres Solanot, junto con un libro espírita de su autoría, Preliminares del Espiritismo. Amalia Domingo Soler, cuyo seudónimo es la poetisa de las violetas, hace honor a su grandeza, otorgada por la rápida proyección que alcanzó entre los apreciadores de la buena lectura. Fue una de las poetisas más leídas de su tiempo. Su primera publicación, una poesía, apareció en el periódico espírita La Revelación. Su primer artículo doctrinario, La Fe Espiritista, fue publicado en El Criterio en su número 9 de 1872. Sus artículos llaman la atención y poco a poco se integra al movimiento espírita español, participando en reuniones en casas espiritistas. El 31 de marzo de 1875, aniversario de la desencarnación de Allan Kardec, lee la poesía a la memoria de Allan Kardec ante los miembros de la Sociedad Espiritista Española, pasando a integrar las filas de los divulgadores de la doctrina espírita. Los espíritas de Alicante la invitan a quedarse con ellos bajo su protección, dedicándose exclusivamente a la divulgación de la doctrina. Junto a los espíritas de Murcia, permanece 4 meses recuperándose de una enfermedad. Amalia, firmemente convencida de que sería incorrecto vivir del espiritismo, continúa trabajando de día y escribiendo de noche. Permanece en Madrid hasta que se muda a Barcelona el 10 de agosto de 1876, invitada por el grupo espírita Círculo La Buena Nueva, con la esperanza de encontrar mejores condiciones de trabajo en la capital catalana, ya entonces una ciudad emprendedora y de gran actividad económica. Soy
Luis Lach. Amalia había llegado hacía 3 meses a Barcelona. Como presidente del grupo espírita Círculo La Buena Nueva, me puse en contacto más estrecho con ella y con la ayuda de mi esposa le ofrecimos un apoyo más acogedor. Ella sufría nuevamente problemas de visión. Le brindamos alojamiento y condiciones para que pudiera dedicarse integralmente al espiritismo. Recuerdo con exactitud su personalidad fuerte, resuelta y valiente. Inicialmente tuve dificultades para convencerla de aceptar nuestra invitación para que viviera con nosotros en familia. Recurso para convencerla fue algo inusual. Le dije: vamos, Amalia, no seas testaruda. Queremos ayudarte. Además, Barcelona ya está llena de costureras y modistas. En nuestra casa podrás dedicarte únicamente a la producción literaria espírita y en ese caso dar a la ciudad y al mundo lo que aún necesita: buena literatura. En las reuniones del círculo, Amalia conoció a Miguel Vives, un medium extraordinario, a través del cual recibió consoladores mensajes de su madre. También entre los espíritas de Barcelona conoció al medium sonámbulo Eudaldo. Con él estableció una colaboración de luz. Eudaldo se convirtió en su colaborador y mediante su mediumnidad, Amalia recibió numerosos mensajes del espíritu Padre Germano. Amalia anotaba los mensajes que posteriormente fueron reunidos en la obra que en Brasil fue publicada con el nombre Memorias del Padre Germano. Este amigo de larga data en la trayectoria espiritual de Amalia y su guía espiritual se presentó por primera vez el 9 de mayo de 1879 y la publicación de sus memorias se realizó en partes a partir del 29 de abril de 1880. Además de publicar artículos en periódicos espíritas, Amalia también refutó ataques al espiritismo en diarios como La Gaceta de Cataluña, siendo célebres sus debates polémicos con el orador católico Vicente de Monterola. Amalia Domingo Soler, ya integrada en el movimiento espírita español y respetada por sus integrantes, da un nuevo paso adelante en la divulgación doctrinaria. El 22 de mayo de 1879 se publica el primer número del periódico La Luz del Porvenir, dirigido por ella. El periódico surgió debido a la insistencia de Luis Lach y del editor Juan Torrents, quienes la convencieron de aceptar la tarea de crear un periódico dirigido a la mujer espírita y producido eminentemente por mujeres. En esa época, Amalia ya reunía a algunas compañeras que la ayudaban en esta labor de artículos. Soy el padre Germano y como mentor de Amalia me alegraba ver la extensión de su siembra. Era indiscutible su talento en las letras e inspirador su mensaje en el ámbito del esclarecimiento espírita, pero sus contribuciones en la esfera de la caridad no se restringían a los artículos. Mi tutelado espiritual intercambiaba innumerables cartas con almas sufrientes y necesitadas de información en diversos países de lengua hispana. Amalia tuvo un verdadero compromiso con la divulgación doctrinaria.
Entre sus esfuerzos visitaba marineros, capitanes y tripulantes que iban a emprender viajes para que estos llevaran los libros a otras tierras, hasta Terra Nova y las colonias españolas de ultramar. Tal dedicación también le trajo bendiciones del alto. Una mañana, estando en casa, sentí un fenómeno doloroso y extraño. Me pareció que toda mi cabeza se llenaba de nieve. Tal era el intenso frío que sentí. Presté atención y creí escuchar brevemente: luz, 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 para mi alma y para mis ojos. Grité, movida por una impresión inexplicable: luz, necesito, Dios mío. Sin saber por qué, lloré. No con amargura ni desconsuelo, por el contrario, esas lágrimas parecían darme vida. Poco después, fui al espejo y, en un instante de júbilo y al mismo tiempo de indescriptible asombro, vi mis ojos perfectamente abiertos, como hacía mucho tiempo no podía verlos. Hasta entonces tenía los párpados caídos, lo que me impedía ver. ¿Habrá llegado la hora de mi libertad?, pregunté en voz alta, pensando que alguien podría responderme. Sí, murmuró una voz lejana. Loca de alegría, corrí al médico, quien me dijo: Amalia, gracias a Dios, a partir de mañana podrás trabajar, pero sin exceso. Ese fue el milagre que me permitió trabajar más ampliamente en el movimiento espírita, ya en Barcelona. Una sierva de Cristo que en muchos momentos, sin ver la luz, entregó claridad al pueblo hispano. Es difícil medir la magnitud de la contribución de Amalia Domingo Soler a la divulgación doctrinaria. Fue y sigue siendo una de las mayores influencias para la propagación del espiritismo en América Latina. Amalia soñaba con un mundo diferente, sin divisiones. Creía en el empoderamiento femenino, incluso cuando en aquella época eso significaba no callar y distribuir pensamientos libertarios a través de sus artículos. Incluso si eso significaba romper protocolos y participar en el funeral de un compañero de labor espírita en Barcelona. En aquella época, las mujeres no podían formar parte de los funerales. Rendimos homenaje a Amalia, la Giralda de los buenos vientos, quien unió poesía y arte para resonar las verdades eternas a través de los caminos hispánicos en favor de la liberación y el consuelo de mentes y corazones.